¿Qué tal? Buen día. Es un placer estar con ustedes como cada miércoles. Hoy tenemos un tema que nos gusta mucho también y es ayuda, crisis familiar. Y bueno, para mí es un placer compartir hoy este tema con Cristi. Hola Cristi, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, Bienvenida. hola, mi querida Gladys, hola a todos, gusto en estar con todos ustedes nuevamente. Gracias, Cristi. Pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy, a nuestros comentarios de hoy, que es ayuda, y nos vamos a enfocar en la parte de crisis familiar. Pero esta primera parte quisiéramos hablar brevemente de las crisis. Cristi, ¿te gustaría introducir este tema? Claro que sí, porque sobre todo, Gladys, nos damos cuenta que nuestros temas siempre han girado alrededor de, pues, de muchas crisis emocionales, intelectuales, familiares, de historia, de nuestros ancestros. Siempre hemos estado girando alrededor de crisis, pero ahora no nos vamos a dedicar como a hablar de tipos de crisis, sino lo que es una crisis, ¿no? Y sobre todo, qué hacer ante la crisis. Entonces, vamos a hablar de la crisis desde el punto de vista de una crisis nos hace perder estabilidad, ¿no? Equilibrio, lo que pensábamos que era nuestro lugar como de confort, de pronto se nos quiebra. Entonces, perdemos estabilidad, perdemos equilibrio, nos sentimos incapaces de estar en esa nueva situación que no sabemos qué hacer con ella, nos sentimos débiles, nos sentimos vulnerables. Eso para nosotros, en eso nos vamos a cifrar como crisis y sobre todo crisis familiar, ¿no? Claro, claro. Bueno, a mí me gustaría complementar esta parte que bien comenta Cristi de las crisis, es que durante las etapas del desarrollo de la familia, de todas las familias, porque hoy vamos a hablar de la crisis familiar, es la familia siempre va enfrentando o enfrenta diferentes momentos críticos. Ajá. Momentos críticos en todo nuestro proceso, nuestro ciclo evolutivo, nuestro ciclo de vida, ¿no? Y estas crisis implican algo que para a veces nos cuesta mucho trabajo, que son cambios, implican cambios y estos cambios son de manera individual y familiar, ¿no? Entonces, estos pueden construir cambios muy abruptos, periodos que les llamamos periodos de crisis. Y estos periodos de transición, porque son un periodo de cambio, de una etapa de nuestro ciclo vital a una parte diferente, ahí se mueve, como bien dices, muchas emociones, ¿no? Porque estamos viviendo un cambio y además funciones, porque los miembros de las familias tienen que reajustarse o nos tenemos que reajustar funcionalmente a estos nuevos roles a los que nos estamos enfrentando, nos tenemos que enfrentar, ¿no? En una crisis donde uno de los miembros había sido el fuerte y la crisis la está viviendo esta persona, entonces los demás miembros tienen que moverse y ajustarse y hay que tratar de conciliar este nuevo rol de las familias y querer conciliar tanto el funcionamiento de las familias como el cambio en el que estamos viviendo y los medios que se nos enfrentan, pues eso es lo que produce inestabilidad y transformaciones que se expresan en ciertos niveles como desorganización de la familia. Ajá, hay un periodo de desorganización en la familia y es lo que nosotros estamos denominando como una crisis. Y por eso es importante ahora que estamos, por eso decimos, estamos saliendo de una crisis, estamos en una crisis o estamos entrando en una crisis. Pero como bien dices, Cristi, no nos vamos a centrar en las otras crisis que ya hemos visto, sino en esta otra parte, ¿no? Si crisis implica vulnerabilidad, crisis implica Desequilibrio. desequilibrio, desorganización, conflicto, miedo, entonces tendríamos que irnos al otro lado para poder atender, ¿no? Lo que sucede con una crisis. Y por supuesto es bien importante saber que las crisis van evolucionando y una buena noticia es que una crisis incluso nos puede ayudar, nos puede fortalecer o podemos quedarnos en la parte de la indefensión o en la parte donde no salimos adelante. Por eso es tan importante el tema de las crisis y por eso hoy les proponemos
hablar de estos temas, porque además están relacionados con cambios biológicos, psicológicos y sociales de cada uno de los miembros que constituyen la familia. Ajá. Fíjate que dices bien, Gladys, que finalmente la familia siempre está en algún tipo de crisis, porque los cambios biológicos de los hijos, sociales de todos, padres, hijos, siempre es estarse enfrentando a cambios y el cambio nos provoca de alguna manera desequilibrio. Pero hay otro tipo de crisis ante las cuales también hemos tratado y no vamos a ahondar en ellas, pero sí hay que nombrarlas, que es el tipo de crisis que sucede cuando hay un trauma, cuando hay una violación, cuando hay algo, una tragedia en una casa, ¿no? Eso sí son situaciones muy específicas que se salen de las crisis normales, normativas que les llaman, ¿no? Estas crisis incluso se llaman paranormativas, o sea, que se salen de lo normal que tenemos que ir venciendo y que nos hace crecer, como tú dices, Gladys. Pero bueno, todas estas, ya sean las normativas, las que van y vienen todo el tiempo, o en situaciones muy específicas, vamos a necesitar saber, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ya estoy en esto. Y estar dentro de la familia, porque es muy diferente verlo desde afuera, o sea, te cuenta, yo abuela, ver que la familia de uno de mis hijos está viviendo una crisis. Yo la estoy viendo desde afuera. Yo no estoy allá adentro, realmente, aunque me afecte mucho, yo no estoy allá adentro. Y ahorita lo que queremos tocar es cuando estás adentro, cuando eres el papá o la mamá o el hijo, el más chiquito, el mayor, los de en medio, ¿qué? ¿No? O sea, ¿qué puedes esperar? ¿Qué puedes hacer? Porque una de las cosas desde la dimensión de cada uno de los de la familia, pues lo ves distinto, lo estás percibiendo de una manera distinta lo que está pasando. Y fíjense, lo primero que hay que hacer dentro de la crisis, cuando tú estás dentro de la crisis, es darte cuenta, está pasando algo. O sea, reconocer que está pasando algo, reconocerlo y aceptarlo. Fíjense cómo son temas que ya hemos tratado en otras grabaciones y que se nos vuelven a venir porque como que el caminito es muy parecido. A ver, tengo que darme cuenta que está pasando algo fuera de lo normal, ¿no? Fuera del equilibrio de todo mi día, de toda esta semana, de lo que yo vivo. Y aceptarlo, ¿no? Decir, ok, sí, porque ¿qué te pasa cuando estás? No, 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 no pasa nada, ¿no? Y incluso les quieres como vender esa idea a los demás miembros de la familia. No pasa nada. Hasta lo ocultas muchas veces, siendo la mamá o el papá. No, 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 hijito, no pasa nada. Sí, sí está pasando. Y en la medida de la edad de ese hijo, pues tienes que explicar, oigan, ¿saben qué? Me quedé sin dinero, por ejemplo. Estamos pasando un momento de estar sin dinero, me quedé sin trabajo. Sí, hay que decirlo a los hijos, aunque sean chiquitos, desde el nivel de la edad, pero sí hay que decirlo, ¿no? Lo primero, hablar del asunto, ¿no, Gladys? Claro, claro. Y bueno, antes de seguir con el tema de ayuda a crisis familiar, pues los invitamos por favor a que nos escriban, nos manden sus comentarios. Ya saben que es parte de lo que nutre este encuentro que tenemos con ustedes, recibir qué crisis están reconociendo ustedes o qué crisis tuvimos en el pasado y que yo la reconocí muchos años después. Pero qué importante es esto que comentas, Cristi, qué importante es reconocer que eso fue una crisis. Y a lo mejor en su momento no lo viví como crisis porque no lo viví, porque no lo vivimos, porque lo negamos, pero esa crisis es vital que yo le pueda dar ese espacio, ese reconocimiento y esa aceptación de la que estás hablando. Entonces, por favor, los invitamos a que nos compartan, pues esto que tenga que ver con ustedes, estas crisis. De hecho, estamos diciendo que estamos saliendo de una crisis, ¿no? De encierro, todo lo que se generó en estos años, donde
tiene que ver con la crisis. ¿Por qué? Porque estas crisis evolutivas lo que han hecho es cambian nuestros viejos patrones o nuestras pautas de interaccionar. Una crisis siempre nos cambia y reflexionemos en alguna que se nos venga a la mente, una crisis que tuvimos, una pérdida importante, ¿no? Recientemente que hemos perdido a mucha gente, un evento importante como lo mencionas, un evento donde hubo un maltrato hacia alguien, estuvimos ahí, una enfermedad y Una dependiendo muerte. una muerte, ¿no? Y dependiendo del tipo de muerte, es decir, todas estas crisis lo que hacen es que nos cambian, nos dan otras nuevas posibilidades a cada uno de los miembros de la familia, ¿no? El desempeño de nuestras funciones en nuestros roles nos ponen en manifiesto en desarrollar cada vez más, pues, esta parte de nuestro crecimiento, nuestro avance individual y, por supuesto, en grupo, como bien lo dices, porque la familia puede consolidar, puede ayudar, o al revés, ¿no? Si la familia es de las que oculta y niega crisis, pues eso no nos va a ayudar, pero nosotros tenemos que trabajarlo en algún momento, ¿no? Entonces, sí es compleja la situación, sí es complejo hablar de crisis, porque involucra no nada más mi persona, sino a todos los que estamos en esa crisis, porque una crisis, miren, extraordinariamente o tristemente, nunca es individual. O sea, una crisis Exacto. le pega como a todos los miembros que estamos ahí, aunque, como bien dices, a veces estamos más cerca, estamos adentro y podemos verlo de afuera, pero aún así, a todos nos mueve emocionalmente la crisis. Por eso es tan importante esta reflexión y los invitamos a que nos escriban, por favor. Bienvenidos sus comentarios. Si es la primera vez que nos ven y les gusta, por favor, si nos dan un like, si se inscriben a nuestro canal o si creen que hay alguien que pudiera interesarle el tema, pues bienvenidos. Será un gusto que sean parte de este tema, que para nosotros es vital hablarlo ahora, ¿no? Entonces, y sí, como bien, muchas veces veíamos que las abuelitas decían, la ropa sucia se lava en casa. Y entonces las crisis las trabajábamos muy internamente. ¿Y qué pasaba? No se resolvían, sentíamos que somos nosotros los únicos que vivimos esa crisis, ¿no? Es decir, nadie más vive esta pesadilla que yo estoy viviendo. Y por eso incluso han tenido mucha fuerza los grupos de autoayuda, porque cuando van a un grupo de autoayuda y ven el tema, no, hay mucha empatía porque no somos los únicos viviendo esa crisis. Hay muchas personas viviendo esa crisis y poderla hablar, externar y poner como foco la resolución, ajá, de ese tema en especial, ayuda mucho. Entonces, por eso los invitamos. Si pueden inscribirnos, está muy bien, bienvenidos. Y no había esa mentalidad de hablar de las crisis familiares. Creemos que ya estamos listos y por eso es que estamos haciendo este programa, con mucho gusto. Sí, sí, Gladys. Y quizá hoy tú estás viviendo una crisis familiar y no la has reconocido como tal. Entonces, pues anímate porque es el primer paso para ir saliendo de esa crisis y de resolverla bien, ¿no? De resolverla, no solamente, ay, ya la resolví, sino resolverla y salir más fortalecido, ¿no? Entonces yo creo que al tú tocar y decir, ok, sí, esto es una crisis más. Y no tiene por qué darme vergüenza, fíjense, porque uno de los sentimientos es, no, tengo que ocultar, porque qué pena, ¿no? Qué pena decir que no estoy bien, incluso a nivel emocional, que me siento deprimido, hasta eso ocultas, ¿no? O que no tengo dinero ahorita y no puedo seguir el ritmo de todos mis demás amigos, que pues cada semana a lo mejor voy a comer con ellos y hoy no voy a poder porque pues no tengo lana para eso. Y qué vergüenza nos da poder decir, pues saben que hoy no voy, pero ¿por qué? No tengo lana hoy. Así, así de fácil, ¿no? Y incluso hasta te abres a que los otros, como dices Gladys, puedan ayudarte a decir, oye, pues no te agobies, nosotros hoy lo pagamos por ti. Entonces te empiezas a sentir acompañado. Es una de las cosas muy importantes. Qué bien que Número dices, uno, claro, aceptar estoy en una crisis. así Y es. número dos, a ver, preguntarme.
Me quiero dar por vencido porque lo veo tan grande esto, tan imposible de resolver, que quiero aventar la toalla ya, de plano mejor me doy por vencido. O elige decir, voy para adelante, ¿no? Voy para adelante y voy a sacar la mejor versión de mí misma, lo mejor que tengo. Ahí está otro punto, Gladys, porque Claro. tienes muchas cosas que a lo mejor en el momento de la crisis se borran y todo lo ves oscuro y no te das cuenta, a ver, pero tengo esto, pero tengo lo de más allá, tengo la edad, tengo la inteligencia, tengo a mi familia, tengo mi fe en Dios. O sea, date cuenta primero con qué cuentas, qué capacidades tienes. Claro, claro. Y una buena noticia de las crisis es que no se quedan. Afortunadamente, nada es para siempre, no se va a quedar la crisis. Es decir, si tenemos ahorita una crisis de una enfermedad, la enfermedad va a cambiar, ¿no? Va a evolucionar, se va a tratar, se va a resolver, pero va a cambiar. Y todo ese cambio nos da justo esto que tú dices, la oportunidad de crecer de una manera diferente. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando cosas diferentes y bien, es cierto, en las crisis podemos incluso olvidar nuestras cualidades, ¿no? De repente nos ha tocado alguien que comenta que está en crisis y cree que todo lo ha hecho mal, mis decisiones han sido terribles, no me he cuidado, mira, ¿no? Reconozco que todo esto que he hecho no ha funcionado y no es cierto. Basta como, no, tú saliste de este lugar, tú fuiste valiente aquí, tú tomaste estas decisiones que te llevaron a este otro lugar. Es decir, sí, en las crisis como que nos apabullamos y sentimos que lo estamos haciendo todo mal. Por eso es tan importante y me agrada esto que comentas, porque sí, hay que recurrir a lo que sí tenemos y que olvidamos en la crisis. Y ese también es un buen ejemplo. Si estoy en crisis, tratar de recordar qué sí he hecho bien, porque de repente es como todo, mis decisiones hasta aquí, por eso es que estoy en crisis, ¿no? Todo lo que he hecho está mal y no es cierto. Incluso la crisis puede ser parte del proceso para mejorar. Es difícil de pensarlo en ese momento, pero así es. Y también dijiste algo bien importante en las crisis, pedir ayuda. ¿Cómo se nos puede olvidar algo que parece tan sencillo, pero no pedimos ayuda? Y a veces nos da vergüenza pedir ayuda, como, Eso yo creo que es algo que nos atora, Gladys, ujú, que nos da vergüenza, como si fuera algo vergonzoso pedir ayuda. Y yo creo que es una creencia que tenemos que ya tronar finalmente porque no nos ayuda de ninguna manera en ningún momento de la vida. Pedir ayuda no es vergonzoso. Pedir ayuda es reconocerte humilde y reconocerte que no puedes todo, que no sabes todo, que no tienes todo. Y eso no es vergonzoso. Eso es tocar una realidad que todos vivimos. Gracias a que tú, Gladys, me ayudas bueno, tú y yo, Gladys, tenemos un vínculo especial porque nos hemos educado en el enfoque bioespiritual y tenemos un día, un tiempo específico para ayudarnos mutuamente, tú a mí y yo a ti, con esta técnica que sabemos, enfoque bioespiritual. Si yo renuncio y creo y siento que pues que no puedo eh, compartir contigo en un momento dado, que ese día la verdad estoy pues confundida, triste o conflictuada por algo que me pasó y no te pido ayuda porque me da vergüenza, pues ya ahí bloqueé toda una capacidad precisamente de la convivencia, ¿no? De lo que es la comunidad. En momentos críticos, la comunidad es importantísima. La comunidad familiar, en este caso, que estamos hablando de crisis familiar. así Todos es. de alguna manera pueden colaborar en ese momento que se está pasando, ¿no? Claro, y mira, me gusta este ejemplo que das porque es cierto, qué importante es.
contar con alguien en la parte de la ayuda, porque además, cuando trabajamos esta técnica de enfoque bioespiritual, nos permite ver o nos ha permitido, a mí me ha permitido ver cosas que en la práctica no me es claro, ¿no? De repente estoy muy enojada porque en las crisis se generan todos los sentimientos. ¿Cómo le hago en esta crisis si además estoy enojada con esta persona? Y cuando empezamos a trabajar nuestro enfoque, cuando yo lo comparto, cuando yo lo hablo, se empieza como a aclarar el asunto. No, no estoy enojada, o sí estoy enojada porque la realidad me está mostrando que yo viví de una manera ingenua una relación y a la hora de trabajar ese enojo, descubro que no, sí sigo amando a esta persona, pero ahora desde un punto de vista más maduro, desde un punto de vista más real, no esta parte que yo me cuento, ajá, o me contaba para seguir sobrellevando una relación. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Tener esto que mencionas, la comunidad, pedir ayuda y decirlo. A mí me costaba mucho trabajo mandar en el WhatsApp, estoy triste porque mi hija ya regresó, ¿no? Ya regresó a otro país y ya no estamos juntos. Escribir eso, no saben qué trabajo me costaba. Y la primera vez que lo hice, recibí, ¿tienes tiempo? Vamos a hablar, ¿quieres hablar? Yo dije, qué belleza. Y sí, ¿Cómo te quería, sientes? Desde el ¿cómo te cómo te sientes? sientes. Sí quiero hablar, quiero decir y quiero, no saben qué belleza sentirse apoyados. Y fue un escrito chiquito. Tenemos muchas maneras de pedir ayuda. No evitemos eso, que yo creo que ese es otro de los puntos que podemos dejar hoy claro, ¿no? Pedir ayuda es importante. A un lado la vergüenza y a un lado de, no, no merezco que inviertan tiempo en mí. No, sí merecemos que inviertan tiempo en nosotros. Sí merecemos pedir ayuda y es fundamental tenerlo, ¿no? Y bueno, quisiera invitarlos porque mañana inicia un curso muy importante en el centro de oración que es Libre del Abuso, primera parte, ¿no? Entonces van a ver los datos en la pantalla. Es un tema extraordinario, ¿no? Porque trabajamos justo parte de los abusos que nos impiden desarrollarnos de una manera como más congruente, más natural, más sana hacia los demás. Es decir, liberarnos de los abusos, aunque parece imposible, es necesario y se puede hacer. Entonces los invitamos, ojalá puedan inscribirse a estos cursos que nosotros los hemos vivido y nos han transformado la vida. Entonces, los invitamos a que ustedes puedan vivir esta experiencia y mañana inicia el curso libre del abuso. Ahí están todos los datos en la pantalla. Pueden hablar y hacer todo el trámite de inscripción. Es muy sencillo. Y bueno, también aprovechamos para agradecer a todos y cada una de las personas que han tomado nuestros cursos, porque nos han mandado mensajes que nos han ayudado en seguir dando estos cursos, porque nos comentan, no me había dado cuenta de esto, mi vida cambió mucho, tomé esto que me gustó mucho y todo eso para nosotros es muy importante, porque además, como les comentamos, llevamos años, ¿no? Se fundó hace muchos años el centro para para ayudarnos a todos, a las personas, ¿no? Entonces, por eso les recomendamos que se inscriban y también les recordamos que tenemos el taller Impacto de Nacimiento en la Vida que inicia el 6 de septiembre. Entonces tenemos dos cursos muy importantes a los cuales les invitamos. Inicia uno el primero de septiembre, que es Libre del Abuso, primera parte, y Impacto del Nacimiento en la Vida. No saben qué determinante es, cómo determina mi vida. Es más, hay estudios donde si yo trabajo esa parte, resuelvo un 30 o 40% de la problemática. Imagínense. Entonces, bueno, ánimo, ahí esperamos que se inscriban. Pero bueno, sigamos Fíjate, con nuestro Gladys, tema. que Ujú. hablando de lo que estás diciendo de nuestros cursos, me doy cuenta que es precisamente eh, encontrar en cualquiera de nuestros cursos, es encontrar los recursos que necesitamos para seguir adelante y para de verdad eh, poder mejorar nuestra versión de nosotros mismos en el momento, ¿no? En el aquí y en el ahora. A lo mejor hace 6 meses
la Cristina que yo era, pues estaba bien para ese momento de la vida que yo estaba viendo. Pero para ahorita, y fíjense, son 6 meses nada más, ya tengo que haber tenido modificaciones, cambios de actitud para poder estar en el aquí y en el ahora. Entonces, esto que dices de lo que se puede obtener en los cursos, fíjate, es reconocer, conocer, descubrir tus fortalezas y tus debilidades. Eso nos va a ayudar muchísimo en cualquier crisis. Que tomes tus dificultades como un aprendizaje. Eso también, todos nuestros cursos, si te das cuenta, como que lo tocamos, a ver, ¿qué puedes aprender de esto que te está pasando? ¿Para qué te está pasando esto? Siempre hay un para qué. En vez de decir, qué mala suerte, ¿cómo me pasó esto? A ver, ¿de qué me puede servir lo que me está pasando? Lo que nos está pasando como familia. Puedes, si lo tomas como familia, puedes empezar a ver con objetividad y optimismo lo que estás viviendo, con más objetividad, porque si tú amaneciste con una subjetividad tremenda y lo ves todo negro por tu historia, por tus heridas, por la situación, a lo mejor otro miembro de tu familia, a lo mejor es el más chiquito de la familia, que te hace ver más objetivo y con más optimismo, ¿no? Lo que está pasando. Confiar más en tus capacidades. ¿Con qué cuento ahora? Y que cada uno de los miembros de la familia se dé cuenta que puede contribuir con algo en eso que está pasando, aunque seas el más chiquito o aunque seas el más viejito de la familia, ¿no? Así es. Rodearte de Ujú. esa actitud positiva, hablando de comunidad, ¿no? De ya de la familia más amplia, ¿no? Si tú compartes lo que te está pasando, oye, qué padre recibir el mensaje de un sobrino, tía, estoy contigo, lo que se te ofrezca. Me ha pasado y es padrísimo. Aunque ese sobrino no lo veas todos los días, el saber que tienes a tu familia más grande apoyándote, que sabe lo que te está pasando, eso es muy importante. No queremos decir que todo el mundo se entere de lo que te está pasando, porque pues tampoco es Claro. saludable, ¿no? Ujú. Pero con los que tú sabes que puedes contar, qué importante. Y algo que aprendemos en cada crisis, la flexibilidad, ¿no? Ante los cambios. ¿Qué día no tenemos que hacer cambios? Entonces, si practicamos la flexibilidad, y ahí, Gladys, ¿cómo ves eso que dicen mucho los doble A, que a mí se me hace una frase súper sabia? Solo por hoy. Bien. Solo por hoy voy a tratar de ser más flexible con lo que me pase, con la situación que estoy viviendo, porque la flexibilidad te va a dar opción de, ay, ¿y si lo hago de esta manera? ¿Y si acudo a esto que nunca he acudido? ¿Cómo ves, Gladys? Claro, y mira, ahorita que hablas de solo por hoy, a mí el solo por hoy hay una parte que me gusta, es largo, pero no me acuerdo, pero esta me encanta porque dice, solo por hoy puedo o puedo no tratar de resolver este problema grande que lo quiera resolver ahorita. Solo por hoy le voy a dar como ese espacio. Entonces, eso es muy, muy bueno. Y recordemos que también las crisis no implica que tengamos que vivir la circunstancia negativa así todo el tiempo, todo al máximo la expresión de un problema, sino también, y ahorita le damos la entrada al tema que nos gusta hablar, sino también esta oportunidad de crecer, de superar la contra lo que estamos viviendo, ¿no? La situación tan dramática o difícil que estamos viviendo. Es la parte de superar esta contradicción, ¿no? Con una tipo de valentía positiva, un tipo de valor que tenemos. Entonces, esa es la otra parte. Las crisis no son señales de deterioro, de ninguna manera, y eso hay que Qué borrar. importante eso. Ujú. Si no, es un riesgo, sí, ¿no? Suponen riesgos, pero ¿qué es un riesgo? Un riesgo implica una conquista, ¿no? Aquí hay algo que yo tengo que conquistar. ¿Qué tengo que conquistar? Mi paz, mi estabilidad, ¿no? Recuperarme de esa crisis, ¿no? Suponen riesgos, conquistas, son motores que nos impulsan, ¿no? Nos impulsan
de los cambios y solo se da en crisis, es decir, es difícil el reto, pero solo se presenta esta oportunidad en las crisis, ¿no? La familia en crisis no necesariamente es una familia disfuncional, eso también queremos decir, la crisis es parte de la vida, o problemática, realmente no. El hecho de vivir en crisis no es necesariamente la causa de la disfunción familiar, sino en el modo en cómo lo estamos enfrentando. Pero bueno, aquí viene esta posibilidad de crecer y bueno, es bien esta opción que tú has mencionado y que también estoy de acuerdo contigo, ¿no? La resiliencia. Hemos estado hablando de eso, ¿verdad? O sea, eso es la resiliencia, la capacidad de recuperarte, de sobreponerte a lo que te está pasando. Qué maravilla, ¿no? Y ¿sabes qué? Que creemos que eso lo tienen nada más algunas personas, pero en nuestro haber, desde haber nacido, desde el momento de nacer, tenemos eso. Así como tenemos nuestro sistema inmunológico, físico, también tenemos esta capacidad de sobreponernos a lo que nos pasa. Ahí está. Y a lo mejor no te has dado cuenta que lo tienes y crees que solamente las personas, wow, ¿no? Muy valientes, muy inteligentes, sobrenaturales, los santos, los políticos, los científicos, pero ¿sabes qué? Que todos tenemos esa capacidad de recuperarnos, así como la tenemos físicamente, biológicamente. Cuando tú te haces una herida, sin hacerte absolutamente nada, al cabo de los días ya salió la costrita, ya no te duele y de repente ya hasta se salió la costrita, se cayó y ya. Esa es nuestra capacidad de recuperarnos y como físicamente lo hacemos, también emocionalmente nos vamos recuperando, aunque sientas verdaderamente que estás viviendo un dolor, el dolor, por ejemplo, de cuando un hijo, ¿no? Muere. No, no, mira, no me ha pasado y sé que posiblemente me puede pasar, pero crees que son dolores que no vas a poder con ellos. Pero está la resiliencia, está esa parte de voy a poderme recuperar, pero tienes que decidirlo de alguna manera, ¿eh? Si no, te vas para abajo. Tienes que tomar la decisión, me voy a recuperar. ¿Cómo Claro, ves esto? claro, y bueno, nada más como para reforzar esto que mencionas. Se ha hablado mucho del concepto de resiliencia últimamente y va muy de la mano con la parte de vulnerabilidad. Y sí, resiliencia nosotros lo entendemos así como esta capacidad que tenemos, es interna, mi capacidad, tu capacidad de recuperarme o de mantener una conducta que se va adaptando, ¿no? A estas crisis o a este evento de abandono o de incapacidad inicial, porque una crisis sí me genera un periodo de incapacidad inicial. Es decir, no quiere decir que tengo que estar resiliente todo el tiempo, no. Hay un periodo donde tengo que hacer como este análisis, esta análisis interior de que sí, esto que me pasó fue un trancazo muy fuerte, emocional, ¿no? Y esta parte, empezar a desarrollar esta parte adaptativa. Y ahorita que mencionas que todo lo tenemos, así es. Incluso yo últimamente he trabajado con gente que tiene dislexia, déficit de atención. Es gente extraordinaria, tiene una capacidad de adaptarse increíbles, más han sido como mi ejemplo, ¿no? Porque digo, siempre estamos pensando, no, si tiene dislexia, no va a poder con esto, no puede con esto otro, no, y no, tienen una capacidad increíble de adaptarse, de salir adelante y de que, chin, ya reprobé lo que sigue, o esto no lo entendí, ¿cómo lo hago para entender? Entonces ahí se activan cosas bien importantes, como qué, como la creatividad, porque para que yo pueda ser resiliente, tengo que tener una manera diferente de relacionarme a eso que me está causando esta incapacidad o esta indefensión en la que estoy, ¿no? Ante estas pruebas que nos pone la vida, tenemos estas opciones, tenemos varias opciones,
pero podríamos resumirla como en dos, ¿no? En lo que tú mencionaste. Me quedo sentada, me doy por vencida y ya no hago nada, no me muevo, o trato de fortalecerme, trato de recuperarme, trato de... Una crisis no es reprobar un examen, pero es un momento difícil, pero me puedo reponer a eso, ¿no? Una crisis puede ser familiar de alguien que se enfermó o le detectaron una enfermedad muy fuerte, Terminal, ¿no? Terminal o de autoinmunidad, que son largas, difíciles. Esa es una crisis crónicas, ¿no? De crónica, toda la vida. degenerativas, claro. El alcoholismo es otra enfermedad, ¿no? Todas estas. Y entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Me doy por vencida y me voy con la corriente o trato de activar todo esto otro, todas mis fortalezas, ¿no? Y usando mis capacidades, mis propias capacidades. Ajá. Y hay algo, Gladys, que me gustaría mencionar y que un poquito antes de entrar a la grabación estábamos comentando con nuestro productor, precisamente con Alfredo, qué importante es aprender a reírnos de lo que nos pasa, el humor con que tomamos lo que nos pasa. Aunque sea, y los mexicanos tenemos un humor muy especial para reírnos de todas nuestras tragedias incluso, ¿no? Entonces, qué importante, y no lo vean como de verdad, o sea, ya ni la muela, ¿no? Cómo se está riendo de esto que le pasó, o que se está riendo de lo que le pasó al amigo. Y muchas veces no es esa mala intención, no es ese bullying, ¿no? Horrible, sino es de verdad encontrarle el sentido de humor, porque eso también te levanta, o sea, a los mexicanos es lo que nos ha levantado siempre. Entonces, anoten eso como algo importante, el reírnos, el carcajearnos de tonterías muchas veces, el llorar también, el llorar, eso te alivia, te saca el estrés que provoca una crisis, porque forzosamente entra uno en mucho estrés. Entonces, ¿qué nos puede ayudar para el estrés? Y yo ahí quisiera dar como otros puntitos importantes. Eh, Ahorita nos decía nuestro productor que habláramos de esta parte de hasta que de la muerte nos reímos, ¿no? Digo, ¿quién tiene en sus fiestas la fiesta de la muerte, ¿no? El Día de los Muertos. Y hacemos no nada más una fiesta alegre, chistosa, sino muy profunda, muy espiritual. O sea, ¿cómo le podemos encontrar la parte chistosa, pero también espiritual a lo que nos está pasando? La fe en lo que nos pasa en la crisis que estemos interviniendo, importantísima también, ¿no? Así es. Entonces, eh, ¿qué opinas de esto, Gladys? Totalmente de acuerdo. La fe es una parte muy importante y no da cierto poder, da cierta confianza, pero estamos hablando de esta fe tratada de una manera como congruente, no exacerbada, no devastadora, no enjuiciadora, ¿no? Sino esta fe que me da ese poder, de esa sensación de ser parte de algo muy importante y grande. Y también quería retomar el tema de la resiliencia, porque es un tema de alguna manera controversial para mucha gente, porque también parte del concepto es que tienes resiliente es aquel que es capaz de regresar al estado en el que estaba antes, natural. Pero si el estado en el que estabas antes era nefasto, pues ¿para qué quieres ser resiliente? Es decir, si yo ya vivía muy mal y entonces viene algo peor, pero regreso a lo mal, por eso genera como controversia el concepto, ¿no? Pero aquí la idea es verlo desde regresar, ¿no? O afrontar la adversidad de una manera diferente que me permite encontrar un estado de equilibrio personal, ¿no? Si lo podemos manejar desde ese punto de vista. No regresar al pasado si no era un buen pasado, pero sí buscar reconstruirme a esa parte que me permite estar
Bien. Y bueno, pues sí, vamos a pasar a los puntos importantes, ¿no? Porque sí es una cualidad. Que yo pueda regresar, que yo pueda equilibrarme, sí es una cualidad que nos permite sobreponernos a periodos de dolor emocional o traumas, ¿no? Y eso tendría que ver con este concepto de entereza, ¿no? A lo mejor podemos hablar de entereza, mi entereza para responder o resolver esto que me está generando una crisis importante. Qué Entonces, bonito, qué bonito legado para tus hijos, para tus nietos, para las siguientes generaciones, dejarle precisamente esta actitud resiliente de recuperarte, de sobreponerte a los malos momentos, a las situaciones difíciles, en las que te das cuenta que una abuela, yo puedo hablar de mi abuela, ella fue una mujer muy resiliente, o sea, a ella le pasaron cosas muy difíciles en la vida y yo creo que como a muchas y como a todos, o sea, ¿quién no ha vivido situaciones difíciles? Pero qué bonito ejemplo cuando yo me acuerdo de mi abuela, que, que esta parte de al mal tiempo, dale buena cara. Mi abuela fue una representante de eso y no porque negara lo que estaba pasando, pero siempre era la sonrisa, era la ternura, era ahora vamos a hacer esto, siempre encontrándole la parte hermosa, ¿no? A las cosas. Entonces, yo creo que hasta para eso sería una gran motivación para nosotros el poder generar esta resiliencia en nuestra vida, esta capacidad de recuperarnos, que ahí está, de veras, créanlo, ahí la tienes. Cada uno de ustedes que está escuchando, ahí tienes la capacidad de recuperarte, ahí tienes la capacidad de sobreponerte. Y hay, eh, cuando encontramos personajes en nuestra vida, abuelos, tíos, eh, primos, que han tenido eso y no les hemos dado a lo mejor ese nombre, ¿no? Pero ahora nos podemos dar cuenta, ay, claro, este tío, el tío Luis, qué bárbaro. ¿Cómo podía sobreponerse al no tener trabajo? Y al entrar, y me acuerdo de un tío Luis que yo tuve, que se sobreponía a eso y cuando se quedó sin trabajo, le entró a hacer, eh, entró a trabajar como guía de turistas. Él había viajado mucho, mucho, y entonces usó eso que había tenido ya en su vida para poderlo proyectar como un trabajo y bueno, era lo más divertido porque además era anecdótico, chistoso, de muy buen humor. Qué maravilla poder dejar como legado ese tipo de cosas, ¿no? Y como tips, Gladys, ujú, podemos poner estos tips que también nos dan quienes se han puesto a estudiar esa capacidad de resiliencia con escribir un diario de tu vida. A veces dice, "Ay, ya estoy muy grande para poner diarios, esos son de quinceañeras". ¿Saben qué? No. O sea, escribir lo que vas pasando en tu vida, aunque digas, ay, pues este día no tuvo nada de, ni de bueno, ni de malo, ni de chistoso, ni de problemático. ¿Sabes qué? Siempre, cada día hay una lección. Entonces escribe lo que te pasa y bueno, si estás en crisis, más. Hoy me sentí así, hoy me pasó esto, hoy me di cuenta de esto, que no me había yo dado cuenta. Escuchar música, qué maravilla, ¿no? Poderte poner en contacto con lo que te da vida, con lo que te da luz, con lo que te da sosiego, con lo que te da paz. ¿Cómo ves esto, claro, claro. Gladys? Y me gustaría complementar, porque ahora sí ya vamos a despedirnos. Digo, ha sido un placer estar con ustedes compartiendo el tema, pero a manera de ir cerrando nuestro tema, pues sí cerrar con estos eh, como cualidades que podríamos reconocer o tratar de despertar en nosotros, ¿no? Tú ya mencionaste algunas, como esta parte de la flexibilidad ante los cambios, ¿no? La creatividad de la que hablamos,
y esta parte de no intentar controlar las situaciones, afrontar la adversidad, ya lo mencionaste con humor, pero esta parte de querer controlar lo que está pasando y eso nos genera mucho menos placer y menos acercamiento a los demás, ¿no? Esta parte de pedir ayuda. También ser perseverantes, ¿no? De repente sentimos como que, no, ya, no puedo más, yo hasta aquí. No, hay que perseverar. Estamos aquí para vivir y parte de la vida es esa, ¿no? Buscar ayuda de los demás, por favor, eso no hay que olvidarlo, eso es súper importante. También reconocer nuestras fortalezas en estos momentos, ¿no? Y tomar como, claro, yo pude hacer eso, o ahorita a lo mejor no, pero he tomado muy buenas decisiones, ¿no? Tomar esta dificultad como, ¿qué tengo que aprender? Tú lo dijiste, las crisis a veces son como que llevan su tiempo, pero a veces es de un día para otro, en un segundo ya cambió. Fulanito está en el hospital, fulanita ya está y en un segundo la vida le te cambió, cambió. así, rápidamente. Y creo que todos hemos experimentado eso, ¿no? Rodearnos de personas que tienen una actitud, además de positiva, una actitud sí, de amor y congruencia, porque es bien importante. Sí está bien pedir ayuda, sí está bien hablar de los problemas, pero como bien dijiste, no a todo el mundo, ¿no? Sino a ese mundo con el que ese mundo pequeño mío, lleno de amor y de respeto hacia mi persona, con el que yo sé que mis éxitos les van a gustar, mis tristezas van a estar ahí conmigo. Ajá. Y mis fracasos no me los van a criticar, van a estar ahí también conmigo. Entonces esa parte es importante, sí ver qué pasa, ¿no? La creatividad es muy importante y bueno, lo que tú dijiste es muy importante. Música, también las películas, ¿no? Ver las películas que nos gustan, nuestras películas favoritas. A mí me encanta leer, entonces, pues eso es algo que yo siempre recomiendo. Lee un libro, enfócate también en tu propia película donde tú eres el actor principal, ¿no? Y ve si estás siendo el actor principal o estás jugando a otro rol, pero un actor principal respetuoso, que convives con los demás, que haces comunidad. Hacer comunidad, no saben qué importante es para nosotros. Y bueno, Oye, por esta Gladys, parte, dime. algo que dejamos al final y no porque sea menos importante, yo creo que es quizá lo más importante, por lo menos para mí, la parte espiritual, orar. En momentos de crisis, la oración no nos puede faltar. Este momento de silencio, de estar contigo mismo, contigo misma ante tu creador, ante tu Dios amoroso, misericordioso, que te escucha, que te entiende, que no te juzga, que en el que puedes encontrar incluso esos chispazos de luz de ¿por qué no le hago por acá? ¿Por qué no vi? Estoy viendo algo que no había yo visto. Ujú. Eso te lo da ese momento de oración, ese momento de silencio, de estar en la contemplación ante lo que te está pasando, ya no como observador, ya no como crítico, ya no como hacer un juicio de lo que te está pasando, que constantemente nos pasa, sino contemplar lo que te pasa, mirarlo desde otro lugar y ahí es a donde puedes encontrar muchísima respuesta de tu crisis en muchos aspectos. Entonces, amigos, amigas, no permitan que ninguna crisis, por chiquita o grande que sea, les pase sin este espacio de oración, de estar ante tu Dios amoroso que te ama y sabe lo que te está pasando. ¿Cómo ves, Así Gladys? es, por supuesto, Cristi. Y bueno, pues es el momento de despedirnos. Ha sido, como siempre, cada semana es un placer compartir con ustedes este tema. Y el tema es ayuda a crisis familiar. Y bueno, los esperamos la siguiente semana, como siempre, los miércoles. Cristi, qué placer estar aquí contigo compartiendo, ¿no? Ah, no nada Igual, más igual ese para mí, mi querida Gladys. crecimiento. Y Alfredo Martínez, nuestro productor, por supuesto, le agradecemos siempre estar ahí, ¿no? Su Apoyando y haciendo presencia, que esto sea posible, ¿no? Gracias a su participación también. Y a ustedes, por supuesto, que nos han seguido cada semana y bueno, agradecemos que hayan estado hoy con nosotros. Gracias.
Dios los bendiga. Bye. Bye.